programa. Es muy largo, pero no se asusten, porque tiene mucha bibliografía que sirve para algunos trabajos de investigación, si alguna vez hace falta. Y después el programa tiene varias partes, pero es una lástima que no tenemos una. Bueno, entonces el programa tiene varias partes. Primera parte, determinación epistemológica de la ciencia gnoseológica en el contexto del debate cultural moderno y contemporáneo. Segunda parte, el conocimiento de la realidad según los diferentes abordajes y aportes de la cultura contemporánea en perspectiva interdisciplinar. Tercera parte, los fundamentos históricos de los abordajes contemporáneos del problema del conocimiento. Cuarta parte, las principales dimensiones de la teoría del conocimiento en perspectiva sistemática. Quinta parte, aplicación de las determinaciones gnoseológicas al conocimiento del absoluto y el diálogo de la gnoseología con la teología. Bueno, el programa es complejo, tiene 29 bolillas. El de metafísica, ¿cuántas tenemos? 29, ¿no? Otra. Creo que 29 también. Bueno, pero este programa es más complejo por el tipo de materia, porque... Y bueno, pero ya vieron metafísica, ¿no? ¿Y sacaron buena nota? ¿Conmigo quién no? ¿Los otros vieron para el cargo? Sí, el segundo llamado mal. Bueno. La primera parte se refiere entonces a la naturaleza de la gnoseología y también a la consideración contemporánea de la gnoseología. Como la gnoseología es prácticamente toda la filosofía moderna, porque la filosofía moderna se centra en el estudio del conocimiento, el tema es mucho más amplio que en la metafísica, porque en la metafísica prácticamente quedan los autores clásicos, más algunas aperturas tipo Hegel, etcétera, que son extrañas a la naturaleza de la metafísica misma. En cambio, el conocimiento lo quieren explicar todos los autores y especialmente los autores modernos. Y por eso el material es mucho más amplio que en la metafísica. Hay que ordenarlo de alguna manera y hay que seleccionar. Lo que yo puse en este programa es el temario ideal del estudio de la gnoseología. En la práctica no se va a poder estudiar todo este programa porque es demasiado complejo y porque hay demasiados autores. O sea, aquí está puesto lo que debería ser el estudio de la gnoseología. Ahora, el estudio de la gnoseología es el estudio de toda la filosofía moderna, cosa que evidentemente no se puede hacer en un curso solo. Y el estudio además de todas las posiciones contemporáneas y de la interacción de la teoría del conocimiento con la ciencia contemporánea. Todo eso debería abarcarse en un estudio de la gnoseología. Además, tiene que entrar el tema del conocimiento de Dios, que es el tema en el cual debería desembocar la gnoseología, porque si se pueden conocer las esencias de las cosas y el ser de las cosas, a partir de ellas se puede conocer a Dios. Hay que investigar cómo se puede conocer a Dios y cómo está eso en relación
con los otros tipos de conocimiento y especialmente con las ciencias, como es la posición de los filósofos modernos respecto al conocimiento de Dios. Por eso, todos estos temas están incluidos en estas 5 partes que puse aquí. Ahora, nosotros vamos a simplificar todo esto, vamos a dar algunos puntos de la primera parte, o sea, qué es la gnoseología en el contexto cultural contemporáneo, especialmente la unidad 4 de la primera parte. Unidad 4. De la segunda parte, que es la más compleja, vamos a dar la unidad 13 y algunos puntos de los demás que daré yo, y ustedes elegirán alguna de estas unidades para desarrollar en el segundo semestre en el parcial, no en el examen final, sino en el parcial. La elección, algunas de las que están aquí, desde las 5 hasta la 12. Después, en la tercera parte, ya entra en un terreno más conocido, los fundamentos históricos de los abordajes contemporáneos del problema del conocimiento. Aquí es fundamentalmente Descartes, Kant y Hegel. Descartes se puede estudiar simplemente, es un autor menos complicado, se puede estudiar de los libros, de las historias de la filosofía y del discurso del método. Los otros autores, Kant y Hegel, se estudian de este libro mío, Teoría del Conocimiento Moral. Lo mismo que el punto anterior que indiqué, es decir, la unidad 13, Gnoseología y Moral, eso también está en este libro. O sea, cómo conocemos desde el punto de vista moral, en el campo ético, especialmente la prudencia como fuente de un acto cognoscitivo, moral. Y debería estar porque se educa, ¿no? El problema que tiene el libro este es que está agotado. No hay. O hay pocos a veces. Consiguen algunos que lo traen de alguna librería y bueno. Yo lo vi abajo. Sí, algunos hay. Bueno, después la cuarta parte, esta sí hay que estudiarla toda, que es la parte más importante. Todas las unidades que van desde la 17 hasta la 25. ¿De qué era esta parte? Esto es la esencia del conocimiento, según Aristóteles y Santo Tomás. La quinta parte la vamos a explicar en cuanto haya tiempo, que tampoco hay tanto tiempo porque ya hubo 3 clases que no se vieron, y después vamos a ver, espero que me nombre el reemplazante cuando me voy en octubre. La quinta parte es la relación con la teología, principalmente con la teología filosófica, o sea, cómo conocemos a Dios, y después con la teología sobrenatural. Eso está en el libro mío sobre contemplación filosófica y contemplación mística. En parte está en ese libro, y también está en la Fides et Ratio de Juan Pablo II y en otros documentos del Magisterio,
y en los autores, como Dionisio, San Juan de la Cruz. Ahí hay un desarrollo gnosiológico muy importante. Ahora, como dijimos, nosotros nos vamos a centrar en la cuarta parte y después en el estudio de Kant y Hegel, que están en la tercera parte. ¿Cómo? No. O sea, esas que hay que elegir entran solo en el parcial segundo. Porque no es, o sea, todo esto no se puede estudiar. Entonces tienen que elegir son todos los autores contemporáneos, que son todos distintos entre sí, y no, con una bibliografía infinita. Entonces hay que elegir alguno y profundizar ese y darlo para el parcial. Las otras unidades que dije es así para el final, ¿no? Vamos a comenzar por lo más importante ahora, que es el estudio del conocimiento mismo, o sea, por la unidad 17 de la cuarta parte. Sobre ese tema podemos introducirnos con una síntesis que me parece bastante clara, que encontré en este libro, que es un manual de filosofía neoescolástica. Este volumen está publicado en 1895, o sea, en la plena época de la filosofía neoescolástica. Está muy criticada, pero es muy exacta. Si ustedes leen esto, que está en latín, van a ver que tiene una precisión muy importante, ¿no? Tal vez para nosotros la forma nos puede resultar un poco extraña, pero la profundidad es realmente grande. Bueno, el año pasado vimos algo del manual de Arnoux. Bueno, ténganlo para verlo. Por lo menos vean cómo son los manuales antiguos. Ese era un profesor de filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, que es donde enseño yo también ahora. Otro libro es este, de Canals Vidal, es muy importante este libro, sobre la esencia del conocimiento. Este también está en castellano. Como ustedes ven, es muy amplio, porque el tema gnosiológico prácticamente ocupa toda la filosofía moderna. Este libro, lamentablemente, no está en la biblioteca de aquí, está en cambio en la biblioteca del maestro, en la calle Rodríguez Peña. Ahí está. Ahora, si está en otro lado, no sé. Y pidiéndolo, buscando en internet, seguramente se debe conseguir. Este es un profesor de metafísica de la Universidad de Barcelona que murió hace unos meses, hace poco, muy poco. Y fundó un grupo de filósofos muy importante y yo voy ahí, siempre me invitan. Ahora, la semana pasada estuve ahí, en Barcelona. Tuvo muchos discípulos, tipo Comar acá, que todavía siguen. El libro tal vez es un poco extenso, lo mismo se podría decir en menos. Sin embargo, es muy útil y muy profundo. Eso, el estilo es distinto de aquel. No está expresado en esa manera neoescolástica,
pero el fondo del pensamiento coincide con la doctrina de los escolásticos, solamente que este autor confronta más con la filosofía moderna, especialmente la filosofía de Kant. El libro de Berici, que son 3 tomos... También sirve, sí. Estudios de gnoseología. Muy bien, entonces vamos a explicar algo en manera introductiva de la unidad 17 sobre la esencia del conocimiento. Presencia intencional del ser, relación a lo conocido, al cognoscente y entre los conocidos, carácter sintético del conocimiento humano, el conocimiento de lo otro, el conocimiento por connaturalidad, especie impresa y expresa, la palabra mental, emanación de la vida consciente y principio de la vida personal, el conocimiento habitual, el malentendido dualista del realismo y la cuestión del puente en el idealismo empírico. Todos esos temas se pueden encontrar en este libro. Y debería estar porque es el del año pasado. Es igual no al del año pasado, al del año anterior. Le agregué algún libro, pero igual ya lo mandé a la secretaría. ¿Qué significa entonces todo lo que hemos dicho? Digamos primero una descripción general para después entrar de una manera particular con la ayuda de este manual de Remer y después con los autores que seguimos, que son Aristóteles y Santo Tomás principalmente. La esencia del conocimiento. ¿En qué sentido se habla de esencia del conocimiento? Ciertamente el conocimiento no es una sustancia, no tiene el ser por sí, no es autónomo, no es sujeto de otros accidentes. Más bien el conocimiento es el mismo un accidente, y si se habla de esencia, se habla en el sentido accidental. La esencia del conocimiento es, como veremos después, más bien una relación entre la cosa conocida y el cognoscente. Pero no es solamente una relación, porque el conocimiento produce una perfección de la persona que conoce. Esa perfección está constituida principalmente por cualidades, porque las esencias de las cosas presentes en la inteligencia, que es donde se da el conocimiento por excelencia, producen una perfección en la persona. Una perfección significa algo nuevo que no tenía, que aumenta la perfección de la sustancia que la persona es. Esas esencias de las cosas son justamente esencias. El conocimiento no se identifica con esas esencias de las cosas. El conocimiento no se identifica con esas esencias de las cosas. Es una relación, como dijimos, pero no es solamente una relación. En el sujeto que conoce, el conocimiento es un acto.
es decir, una operación. Una operación es un acto segundo, es decir, es un acto que se agrega al acto. En el caso del conocimiento, esa operación es perfecta cuando recibe las esencias de las cosas conocidas. La potencia activa es aquella que en el sujeto permite realizar el acto de conocimiento. La inteligencia que conoce es la potencia activa. O, en el caso de los sentidos, los mismos sentidos son potencias activas en el sentido de que pueden producir un acto. Ahora bien, en el conocimiento se encuentra las esencias de las cosas que están presentes, se encuentra la relación y se encuentra el acto. Ese acto es un tipo de cualidad. Y esa cualidad, junto con la esencia de las cosas que están presentes, perfecciona la substancia, que es la persona que conoce, con el intermediario de la inteligencia, que como ustedes dijeron es la potencia activa. El conocimiento implica entonces una presencia intencional del ser. No el ser en cuanto ser siempre, sino el ser en cuanto esencia. Hay también un conocimiento del ser en cuanto ser, que es el propio de la metafísica. Pero no todos los conocimientos son del ser en cuanto ser, aunque todos los conocimientos sean del ser. Como dice Avicena al principio de la metafísica, el ente es lo primero que conocemos, al principio de su metafísica. Y Santo Tomás muchas veces lo retoma. Illud quod primum cadit in conceptione intellectus est ens. Aquello que en primer lugar cae en la concepción del intelecto es el ente. Al principio no distinguimos entre ser y ente, como hemos visto en la metafísica. Es una presencia intencional en el sentido de que, si hablamos de las cosas materiales, estas no se transfieren físicamente al entendimiento, y ni siquiera al sentido, sino que están presentes de otro modo, que se llama justamente intencional. Intentio, en el lenguaje de los medievales, era una realidad presente de un modo diverso a su ser propio en una facultad cognoscitiva. Como hemos visto, en el conocimiento hay una relación entre quien conoce y la realidad conocida, que hay que determinar cuál es. Esta relación, decían los autores escolásticos, no es la misma, o no tiene la misma naturaleza, entre el cognoscente y lo conocido, y entre lo conocido y el cognoscente. Del cognoscente a lo conocido
es una relación real, en el sentido de que hay algo nuevo en el cognoscente cuando conoce lo conocido. La relación que hay del conocido al cognoscente es una relación de razón, en el sentido de que si hablamos de las cosas materiales, que son las que principalmente conocemos, pero con más razón vale respecto de las cosas inmateriales, las esencias en cuanto tales, no se modifica lo conocido por el hecho de que la inteligencia del cognoscente lo conoce. No. Pues no vas a dormir, no vas a poder dormir. Una pregunta. Nosotros en realidad, cuando se puede entender, pero cuando hay una relación de razón, ¿cuánto que sea que cuando deja de prestarse esa relación desaparece? ¿O esos son dos entes de razón? Bueno, sea la relación de razón es un ente de razón. Y la relación del cognoscente al conocido. Y cuando está eso de prestar, ¿no deja de existir también? Sí, también, pero mientras está, es algo nuevo en la realidad del que conoce. Hay una modificación en el sujeto por el hecho de que conoce. Una persona que conoce es más perfecta que una que no conoce. En cambio, una cosa, por ejemplo una piedra, un gato o un árbol, por el hecho de ser conocido por la inteligencia, no se modifica en su ser. Eso es lo que principalmente se quiere decir con esta distinción. Aunque después hay que profundizar más por el hecho de que la abstracción implica el paso de la potencia al acto de la realidad inteligible, de la esencia de las cosas materiales. Cuando la cosa material es conocida, en la inteligencia está más perfecta que en su ser propio. Porque en el ser propio está unida con la materia, que es fuente de imperfección o de limitación. Lo que queremos decir hasta aquí es simplemente introductorio, o sea que una cosa material, que son las que principalmente conocemos, con nuestra inteligencia no cambia por el hecho de que es conocida por la inteligencia humana. Eso, por supuesto, es una formulación todavía imperfecta y provisional. De todo lo dicho surge el carácter sintético del conocimiento humano. O sea, en el conocimiento humano, especialmente en el conocimiento intelectual, se da como una síntesis de la realidad. Hemos visto cómo se unen la esencia de las cosas, la relación, el acto como cualidad y todo eso en la sustancia que es la persona que conoce. Además, si hablamos específicamente del conocimiento humano, hay que agregar los aspectos sensibles en los cuales interviene la corporeidad por el lado del órgano corporal. Por lo tanto, hay una unión también con naturalezas inferiores. Además, las cosas conocidas tienen materia. Por eso, sobre todo en el conocimiento humano, se da una síntesis de la realidad. Es evidente, y los filósofos antiguos lo han vislumbrado cada vez más perfectamente, hasta llegar a Platón y Aristóteles, que el conocimiento es lo más perfecto que hay en toda la realidad.
Una característica que describe esta síntesis del conocimiento es que es un hacerse otro en cuanto otro, como dice la clásica expresión escolástica, fieri aliud in quantum aliud. Fieri aliud in quantum aliud. Hacerse otro en cuanto otro. Esto significa que el conocimiento nos hace entrar muy en profundidad en la realidad. ¿Por qué? El aliquid es una perfección común a todas las cosas. El aliquid implica distinción, implica alteridad. El aliquid significa que la realidad es al mismo tiempo, aunque en aspectos diferentes, una y múltiple. Esa estructura de la realidad está reflejada en el conocimiento, que es justamente hacerse otro en cuanto otro. Si el que conoce se hace otro, tiene una unidad. Si permanece como otro, tiene en cambio una alteridad. Por eso en el conocimiento también, desde este punto de vista que es más metafísico, hay una síntesis, o mejor, que la palabra síntesis, que se puede entender en el sentido de la filosofía kantiana o de la filosofía idealista, se puede usar la palabra unión. Hay una unión entre lo uno y lo múltiple, o entre lo unido y lo discreto o distinto. En el conocimiento hay una realidad nueva. Esa realidad nueva en el orden intelectual se puede llamar especie. La especie impresa es la esencia misma presente en la inteligencia que conoce, y la especie expresa es esa misma esencia en cuanto, en cierto modo, proferida por la inteligencia. En la medida en que se puede distinguir entre especie impresa y expresa, porque esta distinción se la podría considerar también de razón. Es el concepto, sí. Santo Tomás parece no distinguir entre especie impresa y expresa, aunque habla de la especie expresa, pero habla de esta especie especialmente en el contexto del conocimiento de sí mismo, y sobre todo en relación con la teología, porque se compara el proceder del concepto en el entendimiento humano con el proceder del verbo en el entendimiento divino.
Así, la palabra mental es emanación de la vida consciente y principio de la vida personal. Detrás de esa palabra se halla un conocimiento habitual según el cual la inteligencia está permanentemente presente a sí misma. Toda la vida personal del hombre está como centrada en esa palabra mental, en el sentido de que por medio de ella el hombre se conoce a sí mismo. La persona, mejor, se conoce a sí misma. La filosofía moderna muchas veces no entendió el realismo clásico y lo acusó de dualismo, como si no se pudiera superar la duplicidad entre objeto y sujeto. Y por eso proponen justamente el idealismo en diversas formas, también en la forma de idealismo empírico, para superar un aparente dualismo que en realidad no está. Porque lo propio del conocimiento es justamente una nueva especie de unidad. Podemos leer algún texto de Canals Vidal como introducción. En la página 311, el malentendido dualista en el realismo, que pertenece al capítulo segundo, la escisión entre pensar y ser. La afirmación aristotélica de la unidad del cognoscente y de lo conocido en el acto de conocimiento no tenía en ningún sentido una orientación subjetiva o idealista. Y la afirmación de lo conocido en el cognoscente y la de que el alma es en cierto sentido todas las cosas, expresaba simplemente la naturaleza del conocer como manifestador de la realidad, sin tener que ver todavía nada con posteriores absorciones de lo real en el ámbito de la conciencia cognoscente, mal interpretada como subjetividad cerrada en sí misma e incapaz de poseer la realidad. Desde la perspectiva de los criticismos empiristas o trascendentales, la doctrina aristotélica del conocimiento ha sido vista con frecuencia como realismo ingenuo. En verdad, habría que reconocer que la grandiosa y ardua concepción, tan dificultosa para el pensamiento filosófico en muchas de sus etapas, queda no obstante menos alejada de la actitud primera y directa de la conciencia ordinaria y del sentido común que las elaboraciones idealistas para intentar restablecer de nuevo críticamente este realismo. En tales esfuerzos neoescolásticos y por reacción frente al cartesianismo, al análisis mental empirista y a la revolución copernicana de Kant, se viene a presuponer, casi como el punto de partida, que el conocimiento, para no ser deformado ni alterado en su naturaleza,
ha de ser interpretado como la aprehensión o captación de lo conocido a modo de objeto por el sujeto cognoscente constitutivamente referido a aquel objeto. A esta definición, que se admite como explícita siempre, o que se formula como principio, se añade obviamente la tesis de la primacía del objeto sobre el sujeto, de que el sujeto no se actúa sino en la aprehensión de la realidad objetiva a la que se conforma todo conocimiento verdadero, mientras que es propio del objeto como tal el ser constituido en su verdad con independencia y anterioridad al hecho de ser conocido. Tales afirmaciones, que ofrecen cierto carácter de obvias y parecen expresar a muchos tal vez el mensaje mismo del aristotelismo tradicional, están sin embargo afectadas en muchos casos por las escisiones producidas, como constatamos ya, en el campo mismo de la crisis escolástica por la pérdida del sentido de la intencionalidad de la conciencia cognoscente en los intuicionismos entitativos, etcétera. Bueno, como ustedes ven, el lenguaje es un poco complejo en este autor, porque el tema también es complejo, pero fundamentalmente lo que quiere rescatar es que en la explicación escolástica del conocimiento no hay que estar condicionados por la dicotomía que formula el pensamiento moderno. Algunas de las soluciones neoescolásticas, según Canals-Vidal, caen en esa dicotomía y la pretenden superar de una manera que no es del todo adecuada, sobre todo afirmando una prioridad del objeto sobre el sujeto que no tiene en cuenta la naturaleza del sujeto mismo, que es superior a cierto tipo de objetos, que son los objetos de las cosas materiales, o las cosas materiales mismas. En el acto de la inteligencia, como vamos a ver, hay una asimilación intencional. Esa asimilación intencional es verdad que deja la cosa material así como está en la realidad, pero también es verdad que asimila y hace ser de una manera superior la esencia de las cosas, que en lo material está solamente en potencia. La esencia de las cosas que en lo material está solamente en potencia. Con esto hemos dado una descripción general de la unidad 17 sobre la esencia del conocimiento. Ahora vamos a ver según este autor escolástico, que es muy claro y que no caen los defectos que indicó Canals-Vidal, en este defecto. En mi casa, de tratar de defender realismo contra el racismo. Claro. Algunas posiciones neoescolásticas pueden ser, por ejemplo, tipo las que describe Gilson en el realismo metódico, pero tal vez el mismo Gilson a veces cae en este tipo de formulaciones. Vamos a ver aquí en la página 143. Tal vez lo pueden conseguir porque yo les di la fotocopia a los del otro año, creo que ya eran los del año 2007. Y si no lo hacemos de nuevo, son 2 páginas nada más. Aquí hay una nota acerca de la naturaleza del conocimiento, según Santo Tomás.
Aquí hay textos muy precisos en este libro de Remer, 143. Los cognoscentes se distinguen de los no cognoscentes en esto, que los no cognoscentes no tienen otra cosa sino su forma. Pero del cognoscente es propio tener también la forma de otro, pues la especie de lo conocido está también en el cognoscente. La especie de lo conocido está en el cognoscente. Esta es una primera descripción. O sea, una forma se agrega a otra forma. El sujeto que conoce tiene una forma sustancial y por el conocimiento le viene otra forma, que es la de la realidad conocida. Esta forma puede ser sensitiva o puede ser intelectiva. Puede ser intelectiva o entendida o inteligible. Esto está en la primera parte, cuestión 14. Y comenta el autor, por lo tanto, hay dos elementos que concurren necesariamente para el conocimiento: el cognoscente y lo conocido. Cognoscens et cognitum. Y por eso hay que analizar. En primer lugar, ¿qué es aquello que hace que lo conocido esté en el cognoscente? En segundo lugar, aquello que hace que el cognoscente pueda recibir en sí lo conocido. De esta manera se dará la razón por la cual todo ente es cognoscible y por qué no todo ente es cognoscente. Es decir, cómo tenemos que analizar el conocimiento, yendo de lo más general a lo más particular. O sea, ¿por qué lo conocido puede estar en el cognoscente? Y después, ¿qué hay en el cognoscente que pueda recibir lo conocido? Lo cual implicará ver por qué todo ente es cognoscible, todo ente, cualquier cosa que existe es cognoscible. Y en cambio, ¿por qué no todo ente es cognoscente? No todo ente que existe conoce. Las piedras no conocen, las plantas tampoco conocen. Sin embargo, son conocidas las piedras y las plantas. ¿Cómo? Me vendría bien, pero me voy a dar después. Tengo miedo de no dormir. Respecto de lo primero, entonces, es evidente que lo conocido, en cuanto conocido, no puede estar en el cognoscente según su ser físico, por el cual él es en sí. Y ciertamente permanece fuera del cognoscente también cuando es conocido en acto.
y al menos por su materialidad requerirá estar físicamente en el cognoscente. Perdón, y al menos por su materialidad no podrá estar físicamente en el cognoscente. Por lo cual hay que decir con Santo Tomás que algo es inteligible en acto y más generalmente cognoscible y conocido en acto porque está en acto abstraído de la materia. Está en acto abstraído de la materia. Esto está en el comentario al tercer libro del ánima. Es decir, llegamos a un punto que es metafísico. En efecto, la gnoseología por su nivel superior es metafísica. Y cuando en cambio estudia el conocimiento sensitivo y de lo que tiene materia, homología, la parte principal de la gnoseología es metafísica, pero tiene que ser completada por otra parte, porque la gnoseología estudia también al hombre que conoce. Llegamos a este punto que es metafísico y es el acto como razón, sea de la cognoscibilidad, sea del conocimiento. Razón de la cognoscibilidad y razón del conocimiento. El acto por sí mismo es distinto de la materia. La materia, comparada con el acto, es potencia. Ahora, no existe como pura potencia, sino como actualizada por el acto. Dado que el acto no siempre es acto puro, más aún es solamente puro en Dios, la materia se distingue realmente del acto, o sea, de la forma, que es el acto de la materia, a diferencia de lo que afirmaba Suárez, Francisco Suárez. Muy bien, si quieren hacemos ahora una interrupción y después seguimos.